padre me arrojó el anillo de mi madre a la cara y dijo fríamente: «Ya no eres mi hija, fuera de aquí». Le supliqué que creyera en mí, que yo no era una ladrona, pero fue en vano. Me habían tendido una trampa por $5 millones. Juré que los haría pagar. 10 años antes, «Ya no eres mi hija, fuera». La voz de mi padre rugió a través del viento aullador, tajante y definitiva. Estaba de pie en la puerta, con el rostro contraído por la furia, convencido de que había robado $millones del negocio familiar. Me desplomé en el suelo fangoso. La lluvia caía a cántaros, empapando mi ropa. «Papá, yo no lo hice. Por favor, escúchame», supliqué con la voz ronca, mientras un trueno resonaba contra la ventana. Ni siquiera parpadeó. En cambio, agarró mi maleta, ya hecha como si lo hubieran planeado, y la arrojó a un charco. El agua sucia me salpicó las piernas. Las criadas se asomaban por la ventana de la cocina, susurrando entre ellas, sus sombras parpadeando en la tenue luz. Estiré la mano hacia la maleta, pero Vivian dio un paso al frente, bloqueándome. Mi madrastra sostenía el anillo de bodas de mamá entre sus dedos, el mismo que había sacado de la caja fuerte después de su muerte. Sonrió con malicia y me lo arrojó a la cara. «No te mereces absolutamente nada», dijo con la voz goteando veneno. El anillo me golpeó la frente, cortándome la piel. La sangre goteó mezclándose con la lluvia. Entonces, mi hermanastro la empujó a un lado antes de que pudiera levantarme. Me dio una fuerte patada en el costado, haciéndome caer hacia la puerta. «¡Fuera, ladrona!», espetó y escupió en el suelo. Tía Susan, mi hermana y mi padre estaban junto al porche. Ella agarraba su collar como si la fuera a proteger de alguna maldición. «¡Vete a morir con tu madre!», gritó su voz aguda por encima de la tormenta. Ethan abrió la puerta de golpe y con un último empujón me tambaleé hacia la calle. Le grité a mi padre que confiara en mí, pero él permaneció frío. Se volvió hacia adentro. La puerta se cerró ante mí. Todo se derrumbó. El hierro resonó al cerrarse detrás de mí, dejándome fuera del único hogar que había conocido. No tuve tiempo de procesarlo. La lluvia era implacable y el viento me rasgaba la chaqueta. Me arrastré hasta la maleta, intentando abrirla. Todo lo que había dentro estaba empapado: ropa, algunas fotos viejas, mi identificación. Me habían tendido una trampa, había visto las firmas falsificadas en el libro mayor de la empresa hacía una semana. Mi nombre estaba garabateado con la letra de otra persona. Intenté decírselo a papá, pero no quiso escuchar. Vivian lo tenía completamente manipulado. Desde que mamá falleció, cuando yo tenía 10 años, se había infiltrado en nuestra familia, poniendo a papá en mi contra y asegurándose de que Aizen lo obtuviera todo: la casa, el negocio, el apellido Carter. La tía Susan era su fiel perrita faldera, siempre ansiosa por complacer. Probablemente fue ella quien falsificó los documentos. Habían planeado esto durante años, y yo había sido demasiado ingenua para verlo. Caminé a trompicones bajo la lluvia esa noche. Las luces de la calle se desvanecían detrás de mí mientras la tormenta se lo tragaba todo. Mi maleta pesaba en mi brazo, empapada y pesada, pero seguía adelante. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme. El corte en la frente me escocía y me dolían las costillas donde Aizen me había pateado, pero no podía parar. Por la mañana, la lluvia había amainado y me encontré temblando bajo el toldo de una gasolinera destartalada. El empleado del interior apenas me miró cuando le entregué mis últimos $1 por un café y un donut rancio. Me senté en la acera, bebiendo a sorbos la amarga bebida, mirando el anillo de mamá en mi mano. Era todo lo que me quedaba, y no iba a dejarlo ir. Las siguientes semanas fueron una nebulosa de desesperación. Terminé en un apartamento pequeño e infestado de cucarachas en las afueras de la ciudad, pagando el alquiler con el poco dinero que había obtenido al empeñar mi reloj. Conseguí un trabajo de camarera en un restaurante grasiento junto a la carretera. El sueldo era pésimo y los clientes, peores. Un tipo con gorra de camionero me agarró del brazo cuando le traje la cuenta y con voz pastosa dijo: «Cariño, tienes un aspecto horrible». Me solté de un tirón y le dije que se largara, ganándome una mirada furiosa de mi jefe. Otra noche, una mujer con un abrigo de piel falso no me dejó propina y dejó una servilleta con la palabra «perdedora» garabateada. Trabajaba turnos dobles solo para poder comer. Se me agrietaban las manos de fregar los pisos después del cierre. Tenía hambre todo el tiempo. Mi estómago rugía tan fuerte que lo apretaba con el puño para que se callara. Una noche, aproximadamente un mes después de que me echaran, las cosas empeoraron. Iba caminando a casa, después de un turno de noche, demasiado arruinada como para arreglar mi paraguas roto, cuando un tipo en un sedán destartalado se detuvo. Se asomó por la ventana y me ofreció un trabajo. Dijo que era dinero fácil, solo mover paquetes. Estaba desesperada. El alquiler vencía en 2 días. Así que me subí al coche, me llevó a un callejón detrás de un almacén y ahí fue cuando vi la mirada en sus ojos. Me agarró del pelo, tirando de mí hacia el asiento trasero.
«Vas a ganarte esto a la mala», susurró. El pánico me invadió rápidamente. Busqué a tientas en mi bolsillo y encontré una navaja oxidada que había cogido para protegerme. Le corté el brazo. Maldijo y me soltó. La sangre goteaba por su manga. Salí corriendo. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. La herida en mi hombro sangraba a través de mi camisa. Me escondí en un contenedor de basura durante horas, temblando, hasta que estuve segura de que no iba a venir a por mí. Ahí fue cuando conocí a Jack. Una semana después, estaba tomando una cerveza en el bar más barato que pude encontrar, solo buscando un lugar para sentarme y pensar. Se deslizó en el taburete a mi lado un tipo delgado, de unos 30 años, con una chaqueta de cuero descolorida y nudillos con cicatrices. «Parece que has pasado por mucha mierda», dijo, encendiendo un cigarrillo. Me encogí de hombros. No estaba de humor para hablar, pero él continuó. «Pareces alguien que ya no tiene nada». Asentí, tomando un sorbo lento de mi cerveza. Me dijo que se llamaba Jack, que solía negociar acciones en Wall Street hasta que un mal negocio lo arruinó. Ahora estaba empezando de nuevo, eligiendo ganadores en el mercado, y yo era la primera persona que había visto que podría valer la pena como compañera de equipo. «Si quieres sobrevivir, tienes que vencer a los bastardos que creen que son mejores que tú», dijo, exhalando humo. «Yo puedo enseñarte cómo». Al principio no le creí, pero no tenía nada que perder. Así que le conté mi historia. Cómo mi padre me echó, cómo me dio la espalda, cómo me tendieron una trampa. Ambos queríamos lo mismo, volver a levantarnos y hacer pagar a la gente que nos subestimó. Nos dimos la mano y así comenzó el juego. Nos reuníamos en una biblioteca del centro usando los ordenadores gratuitos. Me enseñó a leer gráficos de acciones, a detectar patrones y a apostar por empresas que nadie más veía venir. Lo absorbí todo, quedándome hasta tarde después de mis turnos con los ojos nublados de mirar números. Dejé el restaurante después de un par de meses y junté mis ahorros con Jack para hacer nuestra primera operación. Compramos acciones de una pequeña empresa de tecnología al borde del colapso. Fue una apuesta, y casi me retiré cuando las acciones cayeron en picado. Jack me agarró del brazo con voz firme. «¡Aguanta! ¡Lo tenemos!». Tenía razón. 2 semanas después, la empresa consiguió un contrato y las acciones se dispararon. Cobramos lo suficiente para cubrir el alquiler y algo más. Fue la primera vez que sonreí en meses. A partir de ahí, seguimos adelante. Me volví más inteligente, más audaz. Jack y yo nos mudamos a una oficina barata, solo un escritorio y 2 portátiles, siguiendo los mercados día y noche. Un año después, tuvimos una mala racha y perdimos la mitad de nuestro dinero en una mala decisión. Quise rendirme, pero Jack no me dejó. «No eres de las que se rinden, Evelyn. Eres una luchadora», dijo, dejando caer un café delante de mí. Doblamos la apuesta, invirtiendo todo en una empresa energética en quiebra. Encontré una laguna en sus declaraciones de deuda. Se la presenté a un comprador que ya conocía y la vendimos por el triple de lo que pagamos. Esa victoria nos puso en el mapa. Durante los años siguientes, construimos algo real, una empresa financiera con mi nombre. Contraté a un pequeño equipo, alquilé una elegante oficina en el centro y vi cómo entraba el dinero. Jack siguió siendo mi mano derecha, el único al que dejaba acercarse. 10 años pasaron así. Una noche estaba de pie en mi oficina, mirando el horizonte de la ciudad con una copa de whisky en la mano. No era la misma Evelyn que había salido arrastrándose de aquel callejón. Había convertido las cicatrices en poder, el hambre en riqueza. Mi empresa ahora valía millones, y yo mandaba. Jack entró, tirando su chaqueta sobre una silla. «Has llegado muy lejos», dijo sirviéndose una copa. Asentí, mirando el anillo de mamá en mi escritorio. No era suficiente. Papá, Vivian, Ian, Susan. Pensaron que desaparecería. Se equivocaron. Dejé la copa y miré a Jack. «Es hora de que paguen», dije. Sonrió, levantando su copa. «Hagamos que duela». Jack y yo no perdimos el tiempo después de esa noche en la oficina. Había pasado 10 años abriéndome camino, convirtiendo mis cicatrices en fuerza, y ahora era el momento de usarla. Susan e Ian eran los primeros en mi lista, 2 piezas del rompecabezas que me habían tendido una trampa y me habían echado a la tormenta. Los había observado desde lejos a lo largo de los años, siguiendo sus vidas a través de recortes de noticias y rumores que Jack recogía de viejos contactos. Susan seguía viviendo en la misma casa, conservando su parte del dinero familiar, mientras que Ian había ascendido a director ejecutivo de Carter Industries, pavoneándose como si fuera el dueño del mundo. Pensaban que me había ido para siempre. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Empecé con Susan. Siempre había sido supersticiosa, asustándose de las sombras y aferrándose a esos amuletos espeluznantes que llevaba alrededor del cuello. Recordaba cómo me gritaba de niña, diciendo que el fantasma de mamá me maldeciría por haber nacido.
Ahora usaría ese miedo en su contra. Desenterré copias de las páginas falsas del libro mayor que habían usado para tenderme la trampa. Jack tenía un tipo que podía sacar cualquier cosa de los registros antiguos y empezó a enviárselas por correo. Cada sobre contenía un trozo de papel con mi firma falsificada y una nota en tinta roja. Tu sangre pagará. Ella no sabría que era yo, todavía no. Luego contraté a un don nadie que Jack conocía para que llamara a su casa a medianoche. Susurraba por teléfono. ¿Ya puedes oír a la mamá de Evelyn? Y colgaba. Jack me dijo que Susan dejó de salir de casa después de una semana con las cortinas cerradas, murmurando sobre sombras en sus espejos. Las cosas se agravaron cuando Susan entró en pánico y llamó a una psíquica. Siempre había confiado en esos fraudes, pensando que podían alejar cualquier cosa a la que temiera. Lo que no sabía era que el tipo que contrató trabajaba para mí. Le pagué el doble de lo que ella ofreció para que siguiera el juego. Se presentó en su casa, quemando salvia y cantando tonterías, diciéndole que estaba poseída por un espíritu vengativo ligado al nombre Carter. La convenció de que la única manera de romper la maldición era entregar sus ahorros. Dijo que era dinero contaminado que alimentaba la maldición. Susan entregó todo, cuentas bancarias y todo, directamente a una empresa fantasma que yo había creado. Cuando terminé, fui a su casa yo misma. Abrió la puerta, pálida y temblorosa. Entré sin decir una palabra y dejé la pila de libros de contabilidad falsificados sobre la mesa de centro. Me enseñaste a sobrevivir, Susan, dije con voz inexpresiva. Ahora yo te estoy enseñando a vivir en el infierno. Gritó abalanzándose sobre mí, pero salí mientras se desplomaba, sollozando por los fantasmas. Un mes después, oí que había tapiado las ventanas y dejado de hablar con todo el mundo. Se había encerrado en su propia mente. Ian era el siguiente, y no se iría tan fácilmente. Había tomado la empresa de papá y la había convertido en su patio de recreo, despidiendo a trabajadores leales y embolsándose bonificaciones. Durante años, había estado comprando acciones de Carter Industries a través de empresas ficticias, manteniendo mi nombre fuera de todo. Jack se encargaba de los detalles, trabajando con los números, mientras yo esperaba el momento adecuado. Ese momento llegó durante la reunión anual de accionistas. Entré en la sala de juntas con un traje negro, el pelo recogido, y tomé asiento en la mesa. Y él ni siquiera se fijó en mí hasta que comenzó la votación. Había conseguido suficientes acciones para tomar las decisiones y cuando el presidente pidió mociones, me levanté. Propongo destituir a Ian Carter como director ejecutivo con efecto inmediato. Dije alto y claro. La sala quedó en silencio absoluto. La cara de Ian se puso roja, golpeando la mesa con el puño. ¿Quién demonios eres?, gritó, con las venas del cuello a punto de estallar. Lo miré fijamente a los ojos. Soy la pesadilla que creaste, dije, y volví a sentarme. La votación fue aprobada. Estaba fuera. No se lo tomó con calma. 2 noches después, cuando conducía a casa desde la oficina, un todoterreno negro se desvió hacia mi carril. El conductor sacó mi coche de la carretera y apenas salí antes de que 2 tipos con capucha me saltaran encima. Uno sacó un cuchillo apuntando a mi pecho, pero me agaché y le di un codazo en la mandíbula. El otro me agarró por detrás, pero le pisé el pie, liberándome. Corrí hacia el bosque con el corazón latiendo con fuerza hasta que los perdí. Jack me recogió 1 hora después, su camioneta en punto muerto en una carretera secundaria. Ian está detrás de esto, dijo, entregándome un teléfono desechable. Había rastreado las placas, contratado a matones, lo relacionó con un tipo que Ian conocía de sus días universitarios. No llamamos a la policía. En su lugar, Jack organizó una reunión con uno de los sicarios, ofreciéndole dinero para que cambiara de bando. El tipo lo contó todo en vídeo, nombrando a Ian como el que le había pagado para eliminarme. Lo publiqué en internet a la mañana siguiente, etiquetando a todos los medios de comunicación que pude. Al mediodía, la policía estaba en casa de Ian sacándolo esposado. Los titulares gritaban fraude e intento de asesinato. Le dieron cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de que lo encerraran, le envié por correo un cheque en blanco con una nota. Bienvenido al infierno en el que viví. Esa noche vi las noticias en mi oficina. Jack estaba apoyado en el escritorio con una cerveza en la mano. Susan estaba destrozada. Ian estaba acabado. Jack me miró. ¿Estás bien?, preguntó con tono informal, pero con los ojos agudos. Asentí, mirando la pantalla donde aparecía la foto policial de Ian. Sí, dije siendo breve. Se sentía bien verlos caer, pero no era suficiente. Vivian y papá seguían por ahí, viviendo como si no hubiera pasado nada. Apagué el televisor y cogí mi abrigo. Aún no hemos terminado, le dije a Jack. Terminó su cerveza y me siguió. El baile no había terminado. 2 pasos más. Jack y yo salimos de la oficina esa noche con un plan para acabar con los 2 últimos que quedaban, Vivian y papá. Susan era un despojo humano.
Ian se pudría en la cárcel. Ahora era su turno. Había pasado años construyendo mi imperio, esperando esto. Cada movimiento tenía que contar. Vivian seguía por ahí, viviendo de lo que quedaba de la fortuna de los Carter, actuando como si nunca hubiera hecho nada malo. Papá estaba encerrado en una residencia de ancianos, una sombra del hombre que me había echado. No solo iba a arruinarlos, iba a asegurarme de que sintieran cada segundo. Empecé con Vivian. Siempre había sido la titiritera, moviendo los hilos para tenderme la trampa por el robo de $5 millones. Hice que Jack investigara los archivos antiguos de la empresa y encontramos pruebas de que había estado desviando dinero durante años. Cuentas en el extranjero, facturas falsas, todo. Lo envié todo a la prensa. Pistas anónimas con suficientes detalles para provocar una tormenta de fuego. En cuestión de días, los titulares gritaban sobre su fraude y los federales confiscaron sus cuentas bancarias. Su lujosa casa salió a subasta y sus supuestos amigos la abandonaron rápidamente. Pensé que eso sería todo, pero Vivian no había terminado. Contraatacó con fuerza, presentando una demanda contra mí y alegando que había falsificado las pruebas para tenderle una trampa. Sus abogados eran buenos. También consiguieron que un juez emitiera una orden, y lo siguiente que supe fue que la policía me estaba esposando fuera de mi oficina, deteniéndome para interrogarme. Jack me gritó: «¡Aguanta! ¡Arreglaremos esto!». Mientras me metían en un coche patrulla, las cosas empeoraron. Vivian tenía contactos dentro de la cárcel. Había sobornado a un par de reclusas para que me molestaran mientras estaba encerrada, esperando el juicio. La primera noche, 2 mujeres me acorralaron en el bloque de celdas. Una me sujetó los brazos, mientras la otra me daba un puñetazo en el estómago. «¡Esto es de tu madrastra!», siseó, dándome otro puñetazo en la mandíbula. Me defendí, dándole una patada a una en la rodilla y un codazo a la otra en la nariz. Pero seguían viniendo. Para cuando los guardias lo detuvieron, estaba magullada y sangrando, con el labio partido. Pasé 3 semanas allí, esquivando ataques, durmiendo con un ojo abierto. Jack trabajó sin parar en el exterior, pidiendo todos los favores que pudo. Encontró una vieja grabación de una fiesta de hacía años. Vivian, borracha de champán, presumiendo a una amiga de cómo arreglaría los libros para deshacerse de mí. Se la entregó a mi abogado y la pusimos en el juzgado. La cara del juez se quedó fría como la piedra mientras su voz crepitaba por los altavoces. El caso dio un vuelco. Retiraron los cargos contra mí y a Vivian le cayeron 20 años por fraude y conspiración. Salí de la cárcel como una mujer libre, con mi nombre limpio. Una semana después, la visité en prisión. Estaba sentada frente a mí, con un mono naranja, el pelo revuelto, mirando como si todavía pudiera ganar. Saqué su anillo de bodas, el que había llevado con papá, de mi bolsillo. Lo había recomprado en la subasta solo para esto. «Dijiste que no me merecía nada», le dije tirándoselo a la cara. Rebotó en su mejilla y cayó al suelo. «Perdiste. Vio todo lo que siempre quisiste». Se abalanzó contra el cristal que nos separaba, gritando: «Te quemarás por esto, pequeña perra». Me di la vuelta y salí, sus maldiciones resonando detrás de mí. El guardia de la puerta asintió con la cabeza al pasar y me sorprendí sonriendo. Se pudriría allí, impotente, tal como lo había planeado. Papá estaba perdido. Se había mudado a una residencia de ancianos barata después de que la empresa se hundiera, demasiado arruinado para mantener la vieja casa. Lo encontré sentado en un sillón descolorido, mirando un televisor que ni siquiera estaba encendido. Levantó la vista cuando entré, con las manos temblorosas mientras intentaba ponerse de pie. «Evely», graznó con voz débil. La niña: «Lo siento». No me moví. Me quedé allí de pie, con los brazos cruzados. «Los elegiste a ellos por encima de mí», dije manteniendo un tono uniforme. «¿Dónde están ahora?» Papá se hundió de nuevo en el sillón, con los ojos llenos de lágrimas. Saqué una vieja foto familiar de mi bolso, una de mí, él y mamá, antes de que todo saliera mal, y la rompí por la mitad justo delante de él. Se estremeció como si le hubiera pegado, pero no había terminado. Entonces encontré algo que no esperaba. Guardada en un cajón, junto a su cama, había una carta amarillenta y arrugada, fechada una semana después de aquella noche de tormenta. Estaba escrita a mano, dirigida a mí. «Evely, no debería haberle creído. Me equivoqué. Vuelve a casa». Vivian debía de haberla interceptado, guardándomela todos estos años. No era pura maldad, solo un hombre débil que la había dejado llevar la voz cantante. Lo miré fijamente con la carta en la mano y él empezó a sollozar. «Intenté arreglarlo», dijo, atragantándose con las palabras. «Llegué demasiado tarde. No dije nada durante 1 minuto. Luego, dejé caer la carta en su regazo y saqué un cheque de mi bolsillo. 5,000. Suficiente para cubrir tus facturas durante un tiempo». «Cuídate», añadí, girándome hacia la puerta. Me llamó. «Por favor, no te vayas». Pero seguí caminando. Jack estaba esperando en el aparcamiento, apoyado en su camioneta. Subí sin mirar atrás. Papá murió unos meses después.
Su obituario apenas ocupaba un párrafo en el periódico local. Jack me apoyó esa noche, después de que saliéramos de casa de papá. El bourbon pesaba entre nosotros. Vivian estaba encerrada. Papá se había ido, y el peso de todo me oprimía. Había pasado 10 años luchando, construyendo algo de la nada, derribando a todos los que me habían hecho daño. Ahora se había acabado, y no sabía qué hacer conmigo misma. Jack nos llevó de vuelta a mi apartamento. Las luces de la ciudad pasaban por las ventanas de la camioneta. No hablamos mucho, solo nos sentamos en silencio, con el motor rugiendo bajo nosotros. Cuando llegamos, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá, mirando al techo. Jack cogió un par de cervezas de la nevera y me dio una. «¿Lo hiciste?», dijo sentándose a mi lado. «Todos se han ido», asentí, abriendo la chapa. «Sí», respondí tomando un sorbo. «Entonces, ¿por qué no me siento mejor?». Las semanas siguientes fueron extrañas. Volví al trabajo, dirigiendo la empresa como siempre, firmando acuerdos y reuniéndome con clientes. La oficina bullía de gente que no sabía por lo que había pasado y lo mantuve así. Jack se quedó, manejando los números y haciendo chistes para animar el ambiente. Una mañana, me sacó a tomar un café en lugar de nuestra reunión habitual. Nos sentamos en un pequeño local del centro, con el vapor saliendo de nuestras tazas. «Has estado muy callada últimamente», dijo, removiendo el azúcar en su bebida. «¿Qué pasa?». Me encogí de hombros mirando la calle. «Solo estoy pensando en qué hacer a continuación», le dije. Se reclinó, estudiándome. «No tienes que resolverlo sola, ¿sabes?». Lo miré, sus ojos fijos en los míos, y algo cambió. Jack había estado allí en todo. Las peleas, las victorias, la celda de la cárcel, los moretones. Nunca había pensado mucho en ello más allá de eso. Pero ahora no estaba tan segura. La vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Vendí la vieja casa de los Carter después de que el banco la embargara, usando el dinero para financiar una beca para niños de hogares con problemas. No era mucho, pero se sentía bien. Algo bueno de todo el desastre. Jack me ayudó a organizarlo, revisando el papeleo conmigo hasta tarde por la noche, con comida para llevar. Una noche, estábamos tumbados en el suelo de mi salón, con las cajas de pizza abiertas, revisando las solicitudes. Tiró un archivo a un lado y me miró. «Eres diferente ahora», dijo, menos enojada. Cogí un trozo y sonreí. «Tal vez solo estoy cansada». Se rió, negando con la cabeza. «No es más que eso. Estás empezando a vivir de nuevo». No discutí. Tenía razón. Las cosas eran más ligeras, como si finalmente hubiera soltado algo pesado. Llegó el verano y Jack me convenció de que me tomara un descanso. Fuimos en coche a una cabaña que había alquilado junto a un lago, a solo un par de horas de la ciudad. Era pequeña, con paredes de madera y un porche crujiente, pero tenía una vista que se extendía por kilómetros. Pasamos el primer día pescando, sentados en el muelle con cañas baratas que habíamos cogido en una gasolinera. Pesqué una lubina pequeña y la devolví al agua, riéndome cuando la línea de Jack se enredó en las algas. Esa noche hicimos una fogata en la parte de atrás. Las llamas crepitaban mientras el sol se ponía tras los árboles. Me apoyé en una silla, bebiendo una cerveza. El calor me calentaba las piernas. Ya que estaba sentado frente a mí, pinchando los troncos con un palo, había estado más callado de lo habitual todo el día, inquieto, como si tuviera algo que decir. Finalmente, dejó el palo y me miró. La luz del fuego parpadeaba en sus ojos. Evelyn empezó con voz lenta. «He estado pensando en esto durante un tiempo». Incliné la cabeza, esperando. Se frotó la nuca, un hábito nervioso que había visto cientos de veces. «Cuando te conocí en ese bar, pensé que era solo otro trabajo, alguien a quien podías ayudar a volver a ponerse en pie». Así empezó, pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me daba cuenta de que no era solo eso. Hizo una pausa, respirando hondo. «Te he visto luchar contra cosas que no le desearía a nadie. Eres dura como una piedra, pero tienes este corazón que no dejas que la mayoría de la gente vea. Y en algún momento del camino, me enamoré de ti». Mi cerveza se detuvo a medio camino de mi boca y me quedé mirándolo. Continuó, las palabras salían a borbotones. «Pensé que era solo yo, siendo estúpido, dejándome llevar por el trabajo, pero no lo es. Te amo, Evelyn. Quiero quedarme contigo, de verdad, para siempre si me aceptas». Dejé la botella con las manos apoyadas en las rodillas. Jack me amaba. Después de todos estos años, el tipo que me había sacado de los callejones y las celdas de la cárcel, que había apostado por mí cuando no tenía nada, estaba sentado aquí contándolo todo. No supe qué decir. Al principio, había pasado tanto tiempo funcionando con Ira, manteniendo a todos a distancia, que esto me pilló desprevenida. Pero entonces lo pensé. Realmente lo pensé. Jack no era como papá o Vivian Neusén. Nunca me había dado la espalda. Nunca me había pedido nada que no pudiera dar. Había sido mi roca, y tal vez yo también había sentido algo, enterrado bajo todo el caos. Lo miré, su rostro tenso, esperando a que lo rechazara. «¿Lo dices en serio?», pregunté, manteniendo un tono ligero. Asintió con la cabeza sin dudarlo.
Completamente en serio. Solté una pequeña risa, negando con la cabeza. ¿Estás loco, Jack? Pero sí, te acepto. Su sonrisa se ensanchó y se puso de pie, cruzando el fuego para abrazarme. Le devolví el abrazo, su chaqueta áspera contra mi mejilla, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo cálido asentarse en mi pecho. Volvimos a sentarnos, más cerca ahora. El fuego crepitaba entre nosotros. Extendió la mano y entrelazó sus dedos con los míos. ¿Cuál es el plan?, preguntó. Tenemos todo el fin de semana aquí. Apreté su mano, mirando el lago. Vamos a quedarnos así un rato, dije. Sin peleas, sin planes, solo nosotros. Asintió con la cabeza, reclinándose conmigo, y vimos salir las estrellas, una por una. A la mañana siguiente, me desperté con el café hirviendo y Jack preparando tortitas en una pequeña estufa. Comimos en el porche, el aire fresco y limpio, y me sorprendí sonriendo más de lo que lo había hecho en años. Más tarde, hicimos una caminata por un sendero cercano, serpenteando entre pinos, hasta que llegamos a un claro con vistas al agua. Me quedé allí de pie, recuperando el aliento, con Jack a mi lado. Esto es, dije, más para mí que para él. Lo que me había estado perdiendo me rodeó la cintura con un brazo. Lo tienes ahora, dijo, y tenía razón, la venganza había terminado. El pasado estaba enterrado, y había encontrado algo mejor. Alguien que me veía por completo y se quedaba. Ya no estaba vacía, era feliz. Si esta historia te ha llegado al corazón, muestra tu apoyo con un me gusta y no olvides suscribirte a Historias de Venganza para obtener más relatos apasionantes de justicia, traición y redención. Nos encantaría escuchar tus opiniones. Deja un comentario y comparte tus propias experiencias. Cada palabra que escribes ayuda a construir una comunidad fuerte y conectada donde todos podemos compartir, sanar y empoderarnos mutuamente. Permanece atento a más historias intensas y reflexivas próximamente. Estamos aquí para ofrecerte lo mejor, emoción, drama y el dulce sabor del karma. Nos vemos en la próxima.